¿Qué son los pronombres personales y para qué se usa? Aprenderás todo eso en esta clase. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal y también hacer clic en unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. En esta clase vamos a aprender qué son los pronombres personales y para qué y cómo se usa. Y para aprender inglés desde cero, puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces, ¿qué es un pronombre? Un pronombre es una palabra que reemplaza, que sustituye a un nombre o, en otras palabras, a un sustantivo. Los pronombres reemplazan a los sustantivos para evitar la redundancia y la repetición, para no seguir repitiendo el mismo sustantivo vez tras vez tras vez. Hay muchos diferentes tipos de pronombres personales. Pronombres sujeto, pronombres objeto, pronombres posesivos, pronombres reflexivos, pronombres demostrativos. Pero en esta clase nos vamos a centrar en los pronombres sujeto y objeto. En una clase anterior aprendimos acerca de la estructura básica de la oración: sujeto, verbo, complemento. Y aprendimos que como parte del complemento muchas veces hay un objeto: sujeto, verbo, objeto. Y para repasar esa clase puedes hacer clic aquí. El sujeto es la persona o la cosa que realiza la acción. Y el objeto es la persona o la cosa sobre la que recae la acción, la que recibe la acción. Hay pronombres sujeto para reemplazar el sujeto de la oración y hay pronombres objeto para reemplazar el objeto de la oración. Los pronombres sujeto en inglés son primera persona singular, I. Primera persona plural, we. Segunda persona singular, you. Segunda persona plural, you también. En inglés, you es tanto singular como plural. Significa tanto tú, como vos, como usted, como ustedes, como vosotros. Todo eso se sabe de cuál se trata por el contexto. You. Tercera persona singular, he, she, it. He para un hombre, she para una mujer y it para una cosa o un animal. Y segunda persona plural, they. They es el pronombre sujeto plural tanto para hombres como para mujeres y también para las cosas y los animales. Y entonces, como ya dije, estos pronombres sujeto pueden reemplazar el sujeto de la oración. Por ejemplo, I see. I see. Para no decir el güero ve, suena raro, ¿verdad? Digo I see. El pronombre I se refiere pues a mí, a la persona que habla. I see. You see. You see. Tú ves. El pronombre you representa a la persona a la que me dirijo. Para no repetir su nombre vez tras vez tras vez, digo you. You see. You and I see. You and I see. Tú y yo vemos, pero podemos reemplazar you and I con we, nosotros. We see. We see. Nosotros vemos. We see. Podemos decir Mike eats. Pero si ya sabemos que estamos hablando de Mike, no tenemos que repetir su nombre. Podemos simplemente decir he eats. He representa un hombre, es igual que él en español. Él come, he eats. Podemos decir Mary eats o simplemente she eats. Si ya sabemos que estamos hablando de Mary, podemos decir she eats. Mike and Mary eat. Mike and Mary eat son dos personas y entonces podemos decir they eat. They eat. Para no seguir repitiendo Mike and Mary, decimos
They eat. The cow eats. Podemos decir the cow eats, pero si ya sabemos que se trata de the cow, podemos simplemente decir it eats, porque it puede representar un animal o una cosa. It eats. O si son más de una vaca, the cows eat, entonces decimos they eat. They eat. No importa si se trata de varias personas, varios animales o varias cosas, decimos they. Es importante saber que it es singular únicamente. Solamente se puede usar it para representar un solo animal o una sola cosa. Cuando hay más de una, igual que para las personas, usamos they. The cows eat. They eat. Otra cosa que es muy importante saber es que en inglés los pronombres sujeto son obligatorios. En español son tácitos, no son necesarios. Yo puedo decir yo veo o simplemente veo. Tú ves o simplemente ves. Nosotros vemos o simplemente vemos. En inglés no se puede. Tienes que usar el pronombre I see. No se puede decir simplemente see. No tiene sentido. You see. We see, etcétera, etcétera. El pronombre sujeto es obligatorio en inglés. Bueno, entonces estos son los pronombres sujeto en inglés, los que reemplazan al sujeto de la oración. Pero como ya hemos dicho, también hay pronombres objeto que reemplazan al objeto de la oración. Los pronombres objetos son primera persona singular, me, me. Primera persona plural, us, us. Segunda persona singular, you. Y segunda persona plural, you. Son iguales tanto para el sujeto como para el objeto. Singular, plural, no importa. En segunda persona siempre es you. Tercera persona singular, him para un hombre, her para una mujer y it para un animal o una cosa. It es igual para el sujeto y también para el objeto. Sigue siendo it. Him, her, it. Y tercera persona plural, them. Them. Este pronombre también se usa tanto para las personas como para los animales y también para las cosas. Cuando hay más de uno, tiene que ser them. Y entonces, por ejemplo, I see you. I see you. I es el pronombre sujeto porque yo soy el sujeto de la oración. Yo soy el que realizo la acción. I see. Y tú eres el objeto. I see you. Tú eres la persona que recibe la acción, la persona que es vista. I see you. You see me. You see me. Tengo que usar me porque en este caso yo soy el objeto de la oración, la persona que es vista. You see me. Como soy el objeto de la oración, tengo que usar el pronombre objeto para la primera persona singular, me. You see me. You and I see Mike and Mary. You and I see Mike and Mary. O podemos decir, we see them. We, porque nosotros somos el sujeto de la oración, nosotros vemos, y por eso tenemos que usar el pronombre sujeto, we, y them, porque ellos, Mike and Mary, son el objeto de la oración, y por eso tenemos que usar el pronombre objeto para tercera persona plural, them. We see them. Mike and Mary see you and me. Mike and Mary see you and me. Aquí tenemos que decir you and me en lugar de you and I, porque nosotros, tú y yo, somos el objeto de la oración. Y por eso tengo que usar me, you and me, mientras que en la oración anterior, you and I see Mike and Mary, nosotros somos el sujeto de la oración y por eso digo you and I. You and I see Mike and Mary.
Mike and Mary see you and me. O podemos decir, they see us. They, porque Mike and Mary ahora son el sujeto de la oración y por eso usamos el pronombre sujeto para la tercera persona plural, they. Y us, porque tú y yo somos el objeto de la oración y por eso tenemos que usar el pronombre objeto para la primera persona plural, us. They see us. Mike likes Mary o he likes her. He likes her, porque Mike es el sujeto y por eso usamos el pronombre sujeto para él, he, y Mary es el objeto y por eso usamos el pronombre objeto para ella, her. He likes her. Mary likes Mike o she likes him. En este caso, Mary no es el objeto, sino el sujeto, y por eso usamos el pronombre sujeto para una mujer, she, y Mike es el objeto, y por eso usamos el pronombre objeto para un hombre, him. She likes him. He likes her. She likes him. The cow eats plants. The cow eats plants. Podemos decir, it eats them. Cow es un animal y es singular y por eso usamos it. Plants son una cosa, pero como es plural tenemos que usar them. Aunque sea una cosa, una planta, no importa. Todas las cosas plurales utilizan los pronombres they y them. It eats them. Plants need water. Plants need water. Diríamos, they need it. Ahora las plantas son el sujeto y por eso usamos they en lugar de them, porque they es el pronombre sujeto para la tercera persona plural. They y water es una sola cosa y por eso usamos it. They need it. Y entonces, como repaso, la estructura de la oración es sujeto, verbo, complemento. Como parte del complemento, muchas veces hay un objeto. El sujeto realiza la acción y el objeto recibe la acción. Hay pronombres personales sujeto y pronombres personales objeto. Los pronombres sujeto reemplazan el sujeto de la oración, mientras que los pronombres objeto reemplazan el objeto de la oración. No se pueden intercambiar. Cuando se trata del sujeto de la oración, a la fuerza se usa un pronombre sujeto. Y cuando se trata del objeto de la oración, a la fuerza se usa un pronombre objeto. Y ahora ya saben cuáles son los pronombres sujeto y objeto en inglés y cómo usarlos. Y esa es nuestra clase de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.